Lincoln, de Andrés Wood, que fue la primera película filmada en alta definición en Chile en el año 2004, multipremiada y que ha sido pasada por varios canales de cable, entre los que podemos nombrar Gran Encuentro, que Sí, estuvo pasando. me parece que yo la vi ahí. Tiempo pasado, hace Yo bastante. la había alquilada. Una Fácil de conseguir, sí, una película Sí. fácil de conseguir. maravilla. Se ve que ha tenido buena distribución. Con no sé buena qué. distribución, Eso. sí. Cosa que viene pasando últimamente con el cine chileno. Fue una película Está bueno. exitosa en Chile, digamos, en su momento. Sí, 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 junto con Taxi. Taxi, ¿No? un encuentro y Eso no lo vi. Mi mejor enemigo, Ajá. que no son de Andrés Wood, pero son películas que han tenido mucha repercusión en Chile. ¿Cómo se llama la actriz de Machuca que es fabulosa esa? Manuela Martelli. Manuela Martelli. Muy Es bien. increíble. Menos mal que lo tenemos a Mario para esas cosas. Tal cual, sí. No tengo todos los nombres acá en la palma de mi mano. Todo. Decir que tengo la mano grande. Sí. Bueno, la historia se desarrolla en torno a la vida de dos niños de 11 años que viven en Santiago de Chile, Gonzalo Infante y Pedro Machuca. Ambos viven en una época revolucionaria, en el año 73, está así toda la película, aunque claramente se vislumbra la clase social a la que pertenecen, ya que el primero vive en un barrio bien acomodado y el segundo en un barrio muy humilde, en un poblado de esos denominados ilegal, que recién se instalaba, allá por el año 73. Los niños se conocen al acudir al mismo colegio religioso, y es que Machuca entra a la escuela con un grupo de niños invitados por el padre McEnroe, Que no es el tenista. que no es el tenista conocido Sí, por John otra McEnroe. cosa, conocido por otra cosa, no por tenista, ¿no es cierto? Exactamente. Ya sabes, esa no me enteré. ¿Después me la cuenta? Sí, no da para contarla. ¿Vos conocés la historia de No. McEnroe? No. ¿De John Bueno, no McEnroe? importa. John McEnroe, sí. Muy bien. Durante la música enseguida me voy a enterar de John McEnroe. Dale. Bueno, la cuestión es que el padre McEnroe lo invita a Machuca a la escuela y tiene como finalidad que los niños aprendan, tanto los de la clase alta como de los de la clase baja, a respetarse mutuamente y así se conocen y hacen una amistad de estos dos niños que les mencionaba recién, Gonzalo y Machuca. Pero las dificultades de integración se van fragmentando por el enfrentamiento que se vive en el entramado social de Chile. Entre clases. Claro, la cuestión de clases en Chile que estaba muy marcada, ¿sí? De hecho el padre había sido tildado de comunista por haber hecho ingresar a esta gente, dice la película, en la escuela religiosa. Que era una política, que fue una política A través de Allende, digamos. claro, una política de abrir las escuelas para todas las clases sociales. Atraviesa toda la parte de la historia de Allende, desde la llegada al poder hasta la caída. ¿Qué se rescata? Se rescatan los valores humanos que tienen los niños, más allá de la contaminación que pueden tener los padres. Y esto me hace saltar un poco más atrás a otra película que quizás hayan visto ustedes, que se llama El Cartero. Claro. Bueno, El Sí. Cartero es una remake de una película chilena, Ardiente paciencia. Ardiente Paciencia, tal cual. No la he visto. Basada en el libro de Antonio Skármeta. Mira, Se una llama cosa lleva a la otra. Ardiente paciencia. Ardiente Paciencia, que es la película original del Cartero. Sí. Por eso Sí. recomiendo que la busquen. Yo la pude ver en VHS, muy mala calidad, pero creo que en internet tienen que estar. ¿Cuál te gustó? ¿El cartero o Ardiente Paciencia? No, Ardiente Paciencia. ¿Te me gustó más? Claro, sí. Me gusta más la original. Yo Tiene la más chilena no la he visto. Tiene la más verdad. sabor, tiene más sabor. Pero el sí. cartero igual es precioso, es una película preciosa. Sí, está bien. Está muy remozada, sí, Está- sí, Claro, sí. es más Hollywood, digamos, ¿no? Más, Sí. más, digamos, está bien, digamos, pero efectivamente a mí también me gustó. Ardiente Paciencia tiene una Sí. belleza propia de lo nuestro también, ¿no? Las dos, sí, lo latinoamericano. Lo latinoamericano, claro. De todas maneras, tienen una cosa en común. En las dos participa como co-guionista el autor del libro, que es Antonio Skármeta. Así que bueno, venimos de recomendaciones varias. Sí. Vean Ardiente Paciencia para poder entender El Cartero y ambas dos que les sirvan de preludio para ver Machuca, que es la historia de Andrés Wood sobre dos amigos que transitan... Tres amigos son en realidad. la hermana de La Machuca hermana claro. y el hermano y y el chico acomodado. el chico de de dinero. clase alta. Así que recomiendo, yo las encontré en Le Club para verlas. De Ardiente Paciencia la vi en VHS. Después te paso la factura. Bueno, una de dulce de leche me gustaría, un cañoncito mejor. Sí, te vendría bien. Me vendría muy bien. Así que recomiendo Sí. para que vean. Machuca se consigue en varios videoclubs, está en internet obviamente. Y bueno, pasen un buen fin de semana. Tengo Compren mucho 7-8 minutos. ¿Me deja leer una cosa en 7-8 minutos? Por Seis. supuesto. Usted dé la vuelta y póngase 6, ahí. 7, 8 minutos. 6, 7, 8 minutos. Se llama Reparaciones. Lo firma mi amiga y nuestra colega Marta Dillon. Dice la negra Ansibia, que está en página 12 de hoy. Yo no lo había visto.
pero puede ser, porque yo ando mal de la vista. Fue ella misma la primera en dibujar, nítida, una de las ramas de su genealogía política. Dijo: me identifico con la Eva del rodete y el puño crispado frente al micrófono, no con la milagrosa, no con el hada buena que usaba vestidos brillantes. Apenas despuntaba el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y ella podía decir con soltura esa palabra, en masculino, es cierto, que iba a asignar su primera presidencia como una declaración de principios, como si en esos primeros tiempos, tan lejos y tan cerca, necesitara afianzar su figura sin ninguna de las herramientas que vienen en el kit de mujercita, dicho el diminutivo desde la mirada del amo, del patrón, del marido. Era su primer viaje como presidenta y todavía crispada no era sinónimo de sopapo en la cara por parte de quienes le achacaban soberbia, ni era tampoco crispación, transformando por vía de una letra el desprecio en guante que se recoge para doblar la apuesta del desafío. Pero algo de todo eso había ya desde el principio. Si se identificaba con esa escena de Eva en el balcón es porque quería que se escuche el "aquí mando yo", aún teniendo cubiertas las espaldas por el compañero, que cuando ellos se casaron era la forma de decir novio, pareja. Incluso marido, aunque esa palabra denotara otra alcurnia. Eran épocas en que ella misma ensayó el rodete, un poco más alambicado que el de la primera mujer del general, rodete de peluquería, al fin y al cabo, y no un recogido con 4 o 5 horquillas para disimular la falta de épocas en las que ese mismo rodete era leído tanto con beneplácito disciplinador, porque a una mujer madura el pelo largo ya no le sienta, como con desconfianza. ¿Qué? ¿Se quiere parecer a Evita? Época fugaz, en definitiva. Porque la presidenta supo temprano que hay algo más que se les pide a las mujeres cuando éstas se corren de la norma. Algo más que no llega nunca a satisfacerse, porque la verdad es que no deberían estar ahí. ¿O acaso el mayor signo de aceptación de una mujer en un grupo de hombres no es considerarla como uno más? Y entonces la presidenta, al mismo tiempo que se soltó el cabello, dejó de intentar agradar. Incluso dejó de emitir señales destinadas a demostrar cualquier cosa. Si total, daba lo mismo. Ella era esa yegua. Yegua en los muchos sentidos populares que tiene esa palabra. Por atractiva, por indomable, bajo amenaza de ser domada, por destinada al servicio del padrillo, por reducida a su condición hembra. No era casual que el apelativo animal surgiera con fuerza y banda sonora de cacerola durante el conflicto por las retenciones que disputó, además de dinero, el dominio sobre los símbolos patrios. No en vano, ella volvió casi 2 años después, cuando su animalidad empezaba a desintegrarse, vestida de bandera nacional y bailando en el palco, rodeada de hombres de gobierno de países latinoamericanos para festejar el bicentenario en una fiesta masiva y policlasista, pletórica de escarapelas. ¿Cómo fue que se desarticuló esa violencia misógina? O mejor, ¿qué otras voces consiguieron desplazar a esa violencia hacia los márgenes, a eso que se musita pero ya no en voz alta porque no está asegurado el eco cómplice? Se podría pensar que tan rápido como supo que no valía la pena ninguna impostura, también supo que eso que había dicho al momento de asumir la presidencia, que le resultaría más difícil por ser mujer, era una verdad incontrastable. Y después de toda una carrera política minimizando la cuestión de género, algo que compartió con la mayoría de las mujeres militantes de su generación, no en vano recién ahora se empieza a reconocer a la violación como un delito en sí mismo y no solo parte del repertorio de la tortura en los centros clandestinos de detención, la puso por delante. Así empezó a nombrar a todos y a todas, así insistió en su propia vulnerabilidad, que no era individual sino colectiva, así consiguió generar una complicidad con otras que puso patas para arriba eso de ser una yegua. Porque todas somos yeguas en algún momento o en otro de nuestras vidas. Es un precio que se paga para que alumbre, el tiempo que sea, la llama del propio deseo.
que esa mujer, que eso es una excepción por el lugar al que había llegado, se reconociera parte de la regla del menosprecio, resultó reparador. Ya no sería otra, sino una entre otras. Aun cuando por momentos pareció que abusaba de esa variable, como cuando presentó ese plan de facilidades para cambiar la heladera, el calefón y el lavarropas, diciendo que ella misma, presidenta, era la que estaba pendiente de las cosas cotidianas, de las necesidades de los hijos, como si eso no fuera una inequidad, sino un destino. Aún así, cierto lazo de género se reparaba y se podía convertir en consigna: todas somos yeguas. Eso que era un insulto, empoderaba. Y fue esa fuerza de débiles la que le devolvieron cuando el duelo del compañero la obligó a caminar bajo la lluvia, conduciendo el cortejo, ordenando la coreografía del dolor, como quien ordena la casa o trata de convertir en casa el refugio o la trinchera posible. Como ordenó los sentimientos cuando distinguió días después que la muerte de Néstor Kirchner no había sido su momento más difícil, sino el más doloroso. De esas cosas también sabemos las mujeres. Una fiesta popular, como la del Bicentenario, la reivindicación de la alegría, una serie de medidas de gobierno descriptas hasta el cansancio y que huelga volver a enumerar, salvo porque algunas estaban anotadas en la columna de lo ya perdido, como la estatización del SAEF-JP, y otras en la de los imposibles, aunque eso sabemos solo tarda un poco más. ¿Quién hubiera pensado en que se iba a torcer el brazo de la Iglesia con la ley de matrimonio igualitario? Ya habían rasgado ese tono petulante que también habían entonado las cacerolas en Recoleta durante el conflicto por las retenciones. No deja de ser cierto que haber perdido al compañero, haberla visto atravesar el duelo en tiempo real y sin descanso, la convirtió en alguien más familiar, más cercano. Una figura que se parece más a la muchacha peronista de los 70, pero no por filiación política con esa generación, no por compartir la mística y la ideología de esa generación diezmada, sino por algo más superficial, si se quiere. Mujeres que apechugaban con todo, con los estereotipos de género y también con el mandato de transgredir lo que se esperaba de ellas. O no se entrenaban en la lucha armada y volvían a hacerle la comida a los hijos y también al compañero, con el codo a codo del poema, pero con el prejuicio que todavía sobrevive de que lo que hacían lo hacían por amor y no solo por convicción, con una sexualidad que ya no dependía del matrimonio, pero soportando el código moral que tenía listo el calificativo para las díscolas. Cristina Fernández se volvió familiar, una mujer posible, alguien de quien muchos y muchas pueden decir mía. De ser una yegua pasó a ser mi presidenta. Su vulnerabilidad no llegó al extremo de convertirla en inmortal, sino que la convirtió en una de las nuestras. Y justo cuando eso sucede, ella elige para festejar su reelección rodearse de su hijo y de su hija, ponerse a retar a la audiencia como una madre agotada, sacarse de encima el piropo recordando su edad, bailar como bailan las señoras la música que ya no les pertenece del todo en las fiestas de casamiento. Poner de vicepresidente a un joven convencionalmente guapo que toca la guitarra y se supone le cuidará las espaldas. Puede ser toda una puesta en escena, pero ¿alguien puede denostar a esta altura del siglo el valor de una puesta en escena? ¿Y quién es capaz de coreografiar el abrazo de esa mujer con sus hijos como primeros destinatarios de su triunfo electoral? ¿Quién más que una mujer podía hacer eso? Con todo lo que implica en cuanto a vulnerabilidades y estereotipos, con el efecto reparador que tiene también que haya ahí una mujer de su generación, madre y también hija presente, haciendo visibles esos lazos que solo estaban en la escena política por ausencia, madres de Plaza de Mayo, hijos e hijas de desaparecidos. Es curioso. Dicen que Eva Duarte de Perón detestaba esa foto que la muestra con el pelo suelto y la sonrisa dulce. A ella, como a Cristina Fernández de Kirchner, le gustaba la imagen del rodete, la del cuadro político, la que no tiene nada que ver con la mujercita. Pero qué bien que le sienta a ambas el pelo suelto, rubias o morochas, bien argentinas. Marta Dillon.